Este es el momento de sintonizar la estación 1040 de AM y escuchar Coach Online. El día de hoy vamos a continuar con el programa del lunes pasado y vamos a hablar de casa sana, pero nos vamos a enfocar a los campos electromagnéticos. Así es que no se vayan, quédense con nosotros. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Listísimos para arrancar el programa del día de hoy, y como les prometí el lunes pasado, pues teníamos que abordar el tema completito de la casa sana y nos quedamos realmente en deuda con el aspecto de los campos electromagnéticos y cómo estos afectan nuestra salud. Esto es un tema que yo creo que va a ser de gran interés porque en ocasiones ignoramos, no de una forma voluntaria, por supuesto, pero ignoramos estos efectos que son desde muy sutiles hasta muy peligrosos. Antes de eso, pues quiero agradecerles que están aquí con nosotros, a Giovanni que está en controles, a Claudia que está en producción, y el día de hoy como que estuvo la lluvia sabrosita, ¿no? La verdad es de que se cayó el cielo, aunque si me pongo a pensar un poquitín, creo que no solamente tiene que ver con la lluvia, este caos que se crea en las calles cuando llueve. Pues estas lluvias, digo, por supuesto, quienes hemos vivido muchísimos años en Guadalajara, sabemos que no eran tan fuera de lo común, o sea, de que realmente llovía bastantito ya y acostumbran caer tormentas bastante fuertes en la zona de Guadalajara. Curiosamente, de un tiempo para acá las inundaciones son cada día más graves. Y bueno, me tiene que salir lo arquitecto y creo yo que tiene muchísimo que ver con una falta de planeación de la forma en que está creciendo la ciudad. Y bueno, espero que hagamos algo como sociedad y nuestras autoridades también, porque ya es imposible salir cuando llueve aquí en Guadalajara. Tenemos que tomarle providencias y tenemos que salir realmente y de urgencia. Tenemos que tomarle unas 2 horas de antelación a nuestra cita, salir 2 horas antes, porque si no sabemos que no vamos a llegar. Y si no tenemos a qué salir, mejor no salir. La verdad es de que si ahorita estás en tu casa, tienes que salir para alguna circunstancia, alguna situación, pregunta, checa, hay formas, hay métodos de averiguar. Las calles están tremendamente inundadas, hay accidentes por doquier, se escuchan las ambulancias de un lado para otro y pues bueno, no vale la pena si no es que es una definitiva emergencia, ¿verdad? Bueno, pues ya haciendo un poquito de charla sobre esto, porque el día sí está sabroso, hasta me fui por mi cafecito para platicar aquí entre amigos sobre este tema tan interesante que tiene que ver con la salud y la salud que tiene que ver con casa. O sea, no es cualquier tipo de salud. Digo, cuando nos descuidamos nosotros y tomamos muchas cosas frías, no nos abrigamos cuando hace frío, bueno, en fin, corremos el riesgo de enfermarnos. Pero en casa también hay estos enemigos silenciosos que si no podemos nosotros investigar sobre ellos, a veces lo pasamos por alto. Y pues el fin del programa del día de hoy es que nos demos cuenta de los problemas que surgen desde la perspectiva de la contaminación electromagnética. Antes de iniciar en el tema, debemos de saber que el ser humano tiene una función eminentemente química y eléctrica o electromagnética. Las moléculas tienen una comunicación muy interesante a través de iones, que son átomos o también moléculas que tienen una carga eléctrica, ya sea que tengan electrones de más, que son carga eléctrica negativa, o electrones de menos, y eso se convierten en carga eléctrica positiva. Así las moléculas del cuerpo, desde dentro hasta la parte externa de la membrana que cubre la molécula, se están comunicando de una forma constante, continua, a través de iones de sodio, potasio, calcio y cloro. Y así es los más importantes. Y así esta comunicación tiene muchísimo que ver con carga eléctrica, precisamente.
No solamente eso, ustedes se dan cuenta de que de repente por ahí han visto algún experimento donde a algún animalito, una rana, ¿se acuerdan en la secundaria, en la prepa? Donde la rana se le hacía una descarga a los músculos y estas ranas aún muertas contraían o relajaban los músculos. Pues efectivamente nuestros músculos también así funcionan en este movimiento de contracción y relajación. Tiene muchísimo que ver las cargas eléctricas que se generan en el cuerpo. Y otra parte que para mí quizás sea la más importante, sin menospreciar las demás, es la parte mental, la parte cerebral, puesto que nuestro cerebro se comunica entre sí y desde y hacia las demás partes del cuerpo a través de impulsos químicos y eléctricos. Hay algo que se conoce como el potencial de acción, que hagan de cuenta ustedes que fuera una especie como de ola en las neuronas, donde se va recorriendo la neurona, se va recorriendo con una carga eléctrica que se origina debido a estos iones que mencionamos anteriormente, a que salen unos, entran otros, se va generando una carga que recorre la neurona y lleva cierta información. Y en el extremo de la neurona, lo común es de que hay unos cuerpecillos, por decirlo de una manera, que identifican esta carga eléctrica y liberan unos químicos que se conocen como neurotransmisores. Otra neurona captura estos neurotransmisores e inicia nuevamente esta ola, generándose esta carga eléctrica que recorre de nuevo otra neurona, y así va pasándose la voz de una a otra entre impulsos eléctricos e impulsos y secreción de sustancias químicas. Y bueno, ustedes lo saben, las neuronas tienen terminales hacia todo el cuerpo, porque a final de cuentas así es como se comunica con todo el cuerpo y recibe información de este cuerpo precisamente. Entonces, de ahí estriba la importancia, bueno, una de las tantas importancias, ¿no?, el medio ambiente en el que vivimos, el medio ambiente electromagnético en el que vivimos, porque sabiendo que tenemos nosotros una biología muy eléctrica, podemos entender de una forma más simple y más sencilla que los campos electromagnéticos del ambiente donde estamos nosotros, pues sí nos pueden afectar, porque a final de cuentas no se necesita tener un contacto para transmitir campos electromagnéticos, puede ser a distancia. Y al ser a distancia, pues imagínense cómo nos podrá afectar la instalación eléctrica de la casa, al ser a distancia, cómo nos podrá afectar un cable de alta tensión, un transformador, en fin, hasta el refrigerador, ¿no? Cómo nos puede afectar, porque genera estos campos electromagnéticos, pasan por el ambiente sin que los veamos y los recibimos como si fuéramos una antena. Nos vamos a ir a la primera pausa. Les recuerdo teléfonos en cabina por si gustan comunicarse, son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándame tu mensaje al 331 019 072. Estate al pendiente porque tenemos obsequio. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. El día de hoy platicando sobre la casa sana, pero nos estamos enfocando en los campos electromagnéticos que existen dentro de tu casa. Platicábamos en el primer segmento sobre el por qué estos campos electromagnéticos generados en el ambiente nos llegan a afectar, y se me quedaron dos un poquito en el tintero que sí los quiero comentar antes de continuar. Existe otra manera en la que los campos electromagnéticos nos pueden afectar. A lo mejor son muchísimas más, pero estos son los más estudiados, los que les comenté y estos dos en cuestión. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que el DNA, ustedes van a recordar, a lo mejor en secundaria por ahí sí empezaron a decirnos que eran como dos hélices, o más dicho dos moléculas largas en forma de hélice, como que se enroscaban una con la otra. Ok,
El doctor Black en los Estados Unidos, me tocó asistir a una de sus conferencias, hizo un estudio muy interesante donde él postulaba y proponía que esta hélice funcionaba como una especie de antena que capturaba o captaba los campos electromagnéticos, por lo siguiente, el ser humano es un ser humano que se ha venido desarrollando a lo largo de miles y miles de años en un ambiente electromagnético. O sea, independientemente de que nosotros ya generamos la electricidad y no hace tantos años, independientemente de que estamos bombardeándonos con otro tipo de campos electromagnéticos como el Wi-Fi, el Bluetooth y todo o los microondas, que son los que hacen funcionar los celulares, independientemente de eso, nuestro planeta es un gran imán. O sea, tiene su polo norte, su polo sur. Y en ciertas zonas del mundo, en ciertos lugares del mundo, en ciertos lugares de aquí de México, estos campos electromagnéticos son diferentes, en ocasiones fluctuantes. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con la hora del día. A ciertas horas del día, los campos electromagnéticos tienen un campo más intenso, en ocasiones es más suavecito. Hay una tendencia, por ejemplo, que los campos electromagnéticos se incrementan, los naturales, o sea, los del planeta, se incrementan a las 3 de la mañana, y esto se debe a la interacción que existe entre este campo electromagnético del planeta y la radiación solar. El Sol está irradiando constantemente en todas direcciones una energía muy fuerte, que es un espectro completo de energía electromagnética. Por eso es de que nos llega luz, es una forma de visualizarlo. Esta luz que nos llega es energía electromagnética. Los colores que vemos son energía electromagnética, un espectro muy pequeñito. Es una décima parte de una trillonésima o algo así. O sea, es una franja muy pequeña de todo el espectro. Así pues, el Sol está radiando esta energía y el planeta afortunadamente tiene este campo electromagnético que impide que estas tormentas solares nos bañen totalmente, porque no pudiéramos vivir. La radiación ultravioleta, infrarroja, en fin, sería imposible la vida sobre la Tierra si no existiera este campo que nos protege, ¿ok? Así entonces, al ir rotando el planeta sobre su eje, al momento que está rotando alrededor del Sol, llega un momento en que se incrementa el campo electromagnético y tiene que ver con esta rotación, con este movimiento. Les llamaban, nada más como comentario, se les llamó los anillos de Van Halen a estos anillos que nos protegían de los campos, de la radiación solar. Entonces, hay lugares en el planeta donde se incrementa el campo electromagnético natural del planeta, se incrementa dependiendo de la hora del día. Hay otros lugares donde por la misma composición del terreno es más fuerte. Y en ocasiones en una casa hay puntos específicos donde el campo electromagnético tiende a ser más fuerte. Y esto estamos hablando a nivel del terreno, o sea, a nivel del piso. Cuando ya empezamos a hablar de casas con 2 pisos o edificios con 3, 4 o 5 pisos, por la masa férrica, o sea, por el metal que existe dentro de este edificio, este campo electromagnético tiende, número 1, a alterarse y número 2, a incrementarse. Y entonces el problema se convierte en un problema mucho más complejo. ¿Y por qué les explico esto? Porque podemos dividir los campos electromagnéticos que nos afectan o afectan la vida, para bien o para mal, ¿ok? Podemos dividirlos en los naturales y en los artificiales, ¿ok? Los naturales, como el ser humano, y regreso a lo que venía diciendo, como el ser humano ha venido desarrollándose en este ambiente natural a través de miles y miles y miles y miles de años, se ha venido adaptando y ha venido funcionando o adaptándose funcionalmente a el ambiente donde vive. Así pues,
el ser humano tiene, aún lo tiene, iba a decir o tenía, pero no, aún lo tiene, pero quizás un poco más dormido, capacidad de detectar cambios en el campo electromagnético natural de la Tierra, al igual que todos los animales del mundo. Imagínense ustedes que los estudios que han hecho, por ejemplo, con las aves o con los perros, antes de un sismo, nos indican que lo que los alerta de que pudiera haber algún tipo de problema son los campos electromagnéticos que se generan por la fricción del magma o de las placas tectónicas, y entonces nos alarmamos. O los animalitos. Los animalitos se alarman, corren, vuelan, aúllan, ladran, se comportan de una forma compleja. Bueno, el ser humano, y muchos todavía en lugares donde no hay tanta, vamos a decir, tanta tecnología, más bien dicho, alejado de las grandes urbes, todavía lo llegan a sentir. Llegan a sentir que algo está raro, llegan a sentir que algo es diferente, y básicamente lo que hacen es captar el campo electromagnético del ambiente, al grado de que también se dice, y de acuerdo a ciertos estudios que no están muy profundos, hay que decirlo, son un poco pues empíricos, dicen que cuando nosotros identificamos en una persona algo que no nos gusta, lo que los delata, cuando es así de primera impresión, lo que los delata es el campo electromagnético que tienen ellos con una frecuencia específica que es diferente a nuestro campo electromagnético. Es como decían antiguamente, el aura. En este caso, viéndolo desde una perspectiva muy científica. O sea, mi aura detecta el aura de mi prójimo porque es de origen electromagnético y siento algo diferente, siento algo que no me gusta. Entonces, en este aspecto, en este rubro de los campos electromagnéticos naturales, debemos de ser muy cautelosos de dónde se encuentra nuestra casa. Debemos de ser muy cautelosos en el sentido de que existen lugares donde se concentra esta energía, y esos lugares donde se concentra la energía o donde tiende a ser mucho más bajo de lo normal, son lugares donde el ser humano tiende a enfermarse. Y me van a decir, bueno, o sea, me estás diciendo que hay estos problemas, pero yo ¿cómo lo voy a saber? En primer lugar, existen aparatos que nos permiten hacer la detección. Eso en muchas ocasiones es lo que más sirve, sobre todo cuando lo haces de forma profesional. O sea, llegar a un lugar donde te van a pagar una empresa a lo mejor por hacer algún estudio de estas alteraciones en el terreno, pues más vale que llegues con un aparato porque es mucho más profesional. Existen formas de detectarlo a través de la sensibilidad personal, porque como les comenté, sí lo sentimos, tan lo sentimos que nos enfermamos. O sea, si no sintiéramos, si no tuviera un efecto, un campo electromagnético, en este caso natural, sobre el cuerpo del ser humano, pues no nos enfermaríamos. Aquí la cuestión es de que tendemos a callar nuestra sensibilidad y decimos, son ideas mías, no pasó nada, en realidad no siento nada, está raro, me voy a tomar una aspirina o algún tipo de pretexto de ese tipo. Esa es la segunda forma más natural de hacerlo. No sé si recuerden ustedes de los famosos Saorín o Saori. Son las personas que a través de una horquilla pueden detectar agua en el terreno. Bueno, pues básicamente lo que están haciendo es detectando la electricidad adicional que se genera con el flujo del agua, porque el agua cuando se pone en movimiento, y también lo vimos en secundaria o en preparatoria, cuando se pone en movimiento genera electricidad. Entonces, una persona al ir transitando arriba de un río subterráneo, pues va a sentir que hay un incremento en la resistencia cutánea de su piel, por lo tanto lo puede externar, aquí hay algo diferente. Y por eso son tan acertados, ¿eh? Hay gente que cuando no encuentra agua en algún terreno, normalmente, obviamente primero hablan con un ingeniero,
y después le buscan un saurí, y el saurí tiende a ser tremendamente eficiente y efectivo. Les voy a recordar los teléfonos en cabina, por favor, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Estamos a sus órdenes. Mándenos un mensaje por WhatsApp al 331 019 0712. Aquí ya nos están llegando mensajitos, porque no lo he mencionado todavía porque me emociono con el tema, pero tenemos regalo, así es que esténse al pendiente. Básicamente no va a ser llamada telefónica, va a ser a través de la página de Facebook, pero nos encantaría escuchar sus opiniones sobre el tema. Este es tu programa Coach Online, soy el arquitecto Aldo Prieto. Nos vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online, y antes de que el tiempo me gane, voy a recordarles que el próximo sábado 5 de agosto a las 9 de la mañana, Radio Mujer festeja sus 24 años de existencia. Se dice fácil, pero no son nada fáciles. Híjole, si fuera una persona, pues ya sería total y absolutamente un adulto. Va a haber unas conferencias muy padres. Va a estar presente Patti López Ramos, toda una garantía. Claudia Caballero, por supuesto, excelente. El doctor Gilberto Priego igualmente, y Alicia Soltero, todos ellos con temas muy interesantes. Y su servidor voy a estar compartiendo también ahí, con el gusto de poder saludarlos cara a cara. Quienes no nos han visto quizá en transmisiones vía YouTube, fíjense que es agradable ponerle cara a las personas, o sea, decir, cuando escuchan la voz, decir, ay, mira, es la persona que conocí en la conferencia del 24 Fest, el 24 aniversario de Radio Mujer. Y a mí me encantará también verles las caras, y posiblemente, ¿por qué no saludarnos ahí? Es el próximo sábado 5 de agosto a las 9 de la mañana. Y también, para que no se me olvide, porque ya van 2 segmentos y no se los recuerdo, el lunes pasado ofrecí que quien quisiera el libro que se llama El Gran Libro de la Casa Sana, me escribiera a la página del programa en Facebook, que es Reingeniería Neural. Así tal cual, Reingeniería Neural, ustedes ahí lo buscan, me mandan una solicitud de amistad y me solicitan un PDF, que es precisamente el libro del Gran Libro de la Casa Sana. Quienes me lo solicitaron el lunes pasado no lo he enviado, para que no vayan a pensar que no les llegó, no lo he enviado. Pero quienes lo deseen el día de hoy, no sé, o el día de mañana, pueden perfectamente, y hay tiempo de que me envíen la solicitud de este libro, que es el Gran Libro de la Casa Sana, que habla de este tema, del tema que estuvimos viendo el lunes pasado, que es precisamente Casa Sana, y muchísimos otros, y de una forma pues mucho más profunda, porque el tiempo de leer un libro pues no es de una hora, ¿no? En este caso estamos tratando y haciendo un esfuerzo de resumir de un tema que es realmente extenso, y ahorita estamos platicando de los campos electromagnéticos naturales y la influencia que tienen sobre la salud y la vida en sí. Y decíamos que estos campos electromagnéticos en el terreno, pues los podemos detectar, pero realmente, o sea, ya hay que ser sinceros, son habilidades que tenemos dormidas. Todos la tenemos, eso me queda clarísimo, pero a veces están un poco dormidas. Un aparato era uno, detección y sensibilidad personal era otro. Otro de los métodos era, o es más bien dicho, uno muy, muy peculiar y muy curioso. Los nómadas del norte de África utilizan este método. Que existen todavía. Todavía hay ciertas personas que transitan por el Sahara de una manera como pues sí, como hace mucho tiempo lo hacían. Mueven sus casas de campaña, sus tiendas de un lugar a otro. Y en la noche ellos ya siempre llevan perros. Y en la noche lo que acostumbran a hacer es ver dónde se recuesta el perro. Ese es un buen lugar, así tal como lo oyen. O sea, es una forma de detectar. Si a su perro le encanta estar en el lugar donde ustedes duermen, buena señal. Por el contrario, los gatos son otro tipo de forma de detección, que también, insisto, hasta curioso se ha de escuchar. Un gato
le gusta estar en zonas que se consideran geopáticas. Geos, tierra, patos, que nos enferman o enfermedad. Son estas zonas cargadas de energía que les menciono. Si al gato le gusta estar en donde ustedes duermen, en su cama, hay un problema normalmente. Entonces ya llevamos 3 métodos. Uno es utilizar otros animalitos. Pueden ser aves también. Las aves van a estar muy intranquilas sobre zonas geopáticas, aunque no soy partidario de tener aves enjauladas, pero bueno, si las tienen es una forma. Otra forma es hacerlo con los aparatos que dijimos, otra sensibilidad personal, y una que puede ser quizás la más sencilla. Híjole, sí funciona. Me he dado cuenta que no siempre, pero sí funciona. Es diluir la mayor cantidad de sal que puedan en agua. O sea, pero que quede diluida, o sea, que no queden granulitos por ahí. La diluyen y la ponen en una recipiente muy poco profundo y lo dejan que se evapore, a lo mejor abajo de la cama, y lo dejen que se vaya secando. Aquí la idea es de que se van a formar nuevamente cristales de la sal. Si se forman cristales de formas regulares, o sea, así como cuadritos, rombitos, quiere decir que es una zona aceptable. Si se forman cristales feos, por decirlo de una forma, que se vean medio deformes, esa zona no es buena para dormir. Y normalmente las vamos a encontrar en 3 zonas. Una que se conoce como líneas Hartmann, que detectó un investigador de ese nombre precisamente. Otras son unas líneas que se llaman Curry, que detectó un investigador precisamente de ese nombre, o zonas enteras que se llaman tal cual zonas geopáticas. En Europa hay investigaciones muy, muy avanzadas en este sentido, porque han llegado de hecho a denominar el síndrome de la casa cáncer algunas casas donde en porcentaje se detectan mayor cantidad de cáncer. O sea, de hecho a mí me tocó investigar hace tiempo un edificio de departamentos de interés social, donde en una recámara en particular, en la planta baja, en el primer nivel y en el segundo nivel, o sea, en los 3 niveles en esa habitación, las personas desarrollaron cáncer. Encontramos campos electromagnéticos, en este caso no de origen natural, sino artificial, que es lo siguiente que vamos a platicar, muy elevados por la cercanía con unos cables de alta tensión. Pero en Europa, en Francia, fue donde se acuñó este término, porque también se detectaron que en ciertas casas, una familia que vivía ahí, en una habitación en particular, una persona desarrollaba cáncer. Se mudaban esas personas, llegaba otra familia, quien dormía en esa habitación también lo desarrollaba. Y entonces empezaron a decir que era demasiada coincidencia como para ser mala suerte, ¿no? Y bueno, a través de los estudios, en algunos casos detectaron que por abajo de esa habitación existía alguna falla telúrica, existía alguna vena de agua, existía algún campo, una zona con un material radioactivo, y todo esto que se conoce como zona geopática pues redundaba o causaba ese tipo de enfermedad, y en el otro tipo de enfermedades, porque eso es el siguiente punto que quiero tratar. Curiosamente, no todos los seres humanos tenemos la misma biología, y eso lo sabemos, porque si no todos seríamos como que totalmente inmunes a todas las enfermedades si tuviéramos los beneficios de todo el mundo. Hay gente que no se enferma de gripa jamás, no sé si se han dado cuenta. Hay gente que puede, ¿qué les puedo decir? Tomar frío y su garganta jamás se le cierra. Hay gente que puede entrar en una habitación donde todo el mundo tenga una gripe y no se enferma ni de broma. Por el contrario, hay otras personas que entran y se enferman rapidísimo. Tiene que ver con el estado del momento, sí. Si estás estresado, fatigado, cansado, si tienes tu sistema inmunológico bajo, todo eso tiene que ver, estoy de acuerdo. Pero también es cierto que hay biologías diferentes. O sea, hay gente que es más robusta, hay gente que es más débil, por decirlo de alguna manera. Y así pues, no todo el mundo se enferma sometido a este tipo de campos electromagnéticos.
somos distintos, tenemos diferente sistema inmune, tenemos diferente tipo de sangre, hasta diferentes paradigmas mentales, diferentes formas de pensar, diferentes creencias que también determinan en gran medida la enfermedad y la no enfermedad. Entonces, la cuestión está de que existiendo estas zonas no todo mundo se va a enfermar o se va a enfermar de diferentes cosas. A lo mejor a alguien le empieza a dar, no sé, dolores de piernas, que es algo común. A lo mejor alguien va a empezar a desarrollar algún tipo de flema a nivel de los pulmones, porque tenemos diferentes zonas débiles en nuestro organismo. Por eso es de que ha sido tan difícil, pero tan difícil a través de un estudio científico llegar a determinar al 100% una especie de causa-efecto. A donde están las investigaciones en este momento es de que existe una incidencia superior para cierto tipo de problemas. Y esto más bien se está dando en la electricidad, en los campos electromagnéticos artificiales. En los naturales hay demasiada controversia. Creo yo que es por esto, porque una persona sometida a una zona geopática o que vive en una zona geopática, lo normal es de que va a enfermarse de la parte más débil que tenga esa persona. Y entonces dicen los investigadores, a ver, aquí no hay causa-efecto. O sea, ¿cómo que esta persona se enfermó del estómago y esta persona empezó a desarrollar artritis? Y ahí es donde empiezan este tipo de controversias a nivel científico. Les recuerdo que el día de hoy estamos obsequiando el PDF del gran libro de la Casa Sana para quienes lo quieran. O sea, no es una solo obsequio, son los que lo quieran, comunicándose, mandándonos un mensaje a través de la página del programa, que es Reingeniería Neural en Facebook. Así, en Facebook busquen Reingeniería Neural, nos solicitan el libro y con mucho gusto por ese mismo medio se los enviamos. Teléfonos en cabina, se los recuerdo, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp 331 019 07 12. Vamos a una pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Ya estamos de vuelta iniciando el último segmento. El tiempo se nos viene encima y todavía tengo bastante que platicarles. Tengo que agradecer la llamada más dicho, el mensaje de nuestro amigo Magnate, que nos dice que es muy interesante el tema, muchas gracias. Y aquí este es más interesante. Nuestro amigo Julio César Moreno nos envió una fotografía donde me está mostrando el lugar donde él trabaja y se encuentra aproximadamente a 1.5 metros del centro de carga de una casa, o de un edificio, porque veo demasiados circuitos. Y bueno, es el lugar donde más concentración de campos electromagnéticos existen dentro de una casa. O sea, donde están todos esos switch que tienen así en una caja gris, bueno, ahí es precisamente donde se concentra la mayor cantidad de campos electromagnéticos. Por circunstancias que me hace saber aquí en el mensaje que nos envía, nos dice que le es imposible retirarse de ese lugar, porque ahí tiene que estar. Y se encuentra a 1.5 metros de él. Yo le estoy recomendando aquí, por mensaje también, pero es algo que quiero contestar al aire porque le va a servir a todo mundo. Cuando tengan una situación así de evidente, hay que mantenernos aterrizados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no crean que les estoy diciendo que cuenten hasta 3 y digan para estar así muy... No. Físicamente aterrizados. Cuando ustedes están sometidos a un campo electromagnético, si pueden descalzarse, a lo mejor no es la situación de nuestro amigo que nos envía, Julio César, que nos envía la fotografía, a lo mejor no pueden hacerlo, pero a lo mejor sí pueden estar tocando continuamente un muro, o a lo mejor pueden comprarse de esas pulseras que venden para quienes usan computadoras. Son unas pulseritas que tienen un elemento metálico, un cablecito así como casi siempre de esos tipo roscadito en espiral, y se aterrizan a través de un clavo o algo por el estilo en un muro. Eso
también es muy válido. Aparte de eso, es indispensable dos cosas. Uno, los omega, porque los campos electromagnéticos generan inflamación, o sea, todos los aceites omega 3 principalmente. Es buenísimo porque esto va a contrarrestar la inflamación que se genera. Y la otra son antioxidantes. Resulta de que los campos electromagnéticos tienden a dañar muchísimo el sistema que nos protege de los radicales libres. ¿Okay? De hecho, se encuentran más radicales libres cerca de cables de alta tensión que en otras zonas en el aire. ¿Okay? Imagínense nuestro cuerpo. Entonces, antioxidantes. Hasta ahorita uno de los antioxidantes más efectivos, eficaces que conozco, le llaman Santin. No sé qué tan fácil sea adquirirlo en alguna farmacia naturista o algo por el estilo. O si no, hasta vitamina C. Estos son los estudios que se han hecho y nos dicen que si no hay de otra, hay que aterrizarnos y tener cuidado en este tipo de complementos. Y un multivitamínico, porque como dijimos, nuestras células se comunican entre sí a través de, o internamente, se comunican a través de iones. Estos iones son indispensables. Acuérdense que hablábamos de sodio, potasio, calcio, cloro. Ok. Ingerir un multivitamínico con minerales nos va a ayudar muchísimo. Entonces, para nuestro amigo Julio César, pues con muchísimo gusto, pues son las recomendaciones que le puedo dar, porque creo yo que es ¿cómo se llama? Muy vale la pena. Por aquí otra persona nos manda esa fotografía de otro centro de carga. Espero que hayas escuchado las recomendaciones que le di a nuestro amigo Julio César. Ahora, para rápidamente decirles dónde se concentran normalmente en la instalación eléctrica de nuestra casa los problemas. El problema número uno es la instalación mal hecha. Una instalación bien hecha no debe de generar campos electromagnéticos. ¿Cuál es el síntoma número uno que van a sentir? Valga la redundancia. El síntoma primero es una sensación de ansiedad. ¿Ok? Es una sensación de ansiedad. Es una especie de estrés ligeramente diferente. Y es casi invariable que que se sienta ansiedad cuando están expuestos a un campo electromagnético natural o artificial, preferentemente fuerte. Digo preferentemente porque se siente más cuando es artificial que cuando es natural. Entonces es un síntoma, el primer síntoma. Después pueden suceder varias cosas. Falta de sueño, esa es una, porque el cuerpo confunde los campos electromagnéticos en cualquier área de su espectro, lo confunde con luz natural. Y la luz natural es la que cuando estamos a oscuridad total se genera o se segrega la melatonina, producimos melatonina. Al no sentir el cuerpo que está en oscuridad total, que sería el caso de estar expuesto a un campo electromagnético fuerte, no va a producirla, aunque esté en oscuridad total. El cuerpo no distingue entre la luz y el campo electromagnético porque al final de cuentas es lo mismo. Okay, nada más que uno es visible y el otro no es visible. O sea, es parte del espectro electromagnético. Entonces, eso es otro de los síntomas donde empezamos a dormir mal. ¿Okay? Una forma que no es la ideal, lo ideal obviamente es detectar el origen del problema, corregirlo y santo remedio. Pero si no, es un suplemento de melatonina y si ustedes ven que eso les permite dormir y se originó por algo que hicieron en la instalación eléctrica o por un cambio de casa, entonces es muy posible que el problema sí se encuentre en la instalación eléctrica de su casa. Entonces ahí es donde vamos a estar como que muy atentos a los cambios que vamos sufriendo, que van surgiendo, sobre todo, y en este caso, cambiando de casa. Si yo me cambio de casa y empiezo a dormir mal, puede deberse a eso, no necesariamente, pero puede ser. Otra cuestión que puede ser es de que no sea el campo electromagnético artificial, sino que sea uno natural. Vale la pena mover la cama, girarla,
recorrerla para un lado, recorrerla para otro. Y en ocasiones nos vamos a dar cuenta que con eso ya empezamos a dormir mejor. Esto es algo bastante curioso, pero total y absolutamente cierto y efectivo, ¿no? Entonces estamos hablando de la parte de la instalación eléctrica. Otra, hay que tener mucho cuidado con estas cajitas, pues que estamos hablando que concentran todos los switches de tu instalación eléctrica. Hay que procurar distancia, no dormir dentro de esta habitación. Si no hay otra solución, existe un metal que se conoce como ANFEN, que es el único material del mundo que bloquea los campos electromagnéticos. Vale la pena que hagan una búsqueda en Google para que puedan comprar una laminita y protegerse. Si por algo no encuentran, igual me pueden escribir a la página de Facebook de Reingeniería Neural y con mucho gusto los puedo orientar. La otra son los cables de alta tensión y los transformadores. De acuerdo al reglamento alemán, un transformador no puede estar a menos de 15 metros de distancia, de preferencia 40. Cables de alta tensión deben de estar a 150 metros de distancia de una casa habitación, de acuerdo al reglamento alemán. Y esto sí estamos en la parte, en el hemisferio norte. Si estamos en el norte, este o bien al oeste del cable de alta tensión. Si estamos del lado sur del cable de alta tensión, la distancia que recomienda el reglamento alemán son 250 metros. O sea, en el hemisferio norte el campo electromagnético tiende a ser más grande hacia el sur, porque está cerrando una especie como de circuito. Recuerden que dijimos que el planeta era un gran imán. Y por último, rapidísimo, así porque el tiempo se nos viene encima, hay otro tipo de nuevas frecuencias, nuevos campos electromagnéticos de los cuales debemos ser cautelosos. Los estudios nos dicen que sí hay efectos sobre la salud, pero parece que no lo hemos entendido porque somos medio cabezones. 1. Wi-Fi. El Wi-Fi en Europa se está empezando a prohibir en las escuelas primarias. Y aquí, si mal no recuerdo, el año pasado se cacareó o se presumió el hecho de que las escuelas ya iban a tener internet inalámbrico. Nosotros estamos instalándolo cuando en Europa lo están quitando debido a los estudios que dicen que hace daño. La verdad es que parecemos cangrejos. Microondas, los celulares, en pocas palabras. El uso del celular, de hecho, si ustedes ven el instructivo, nos dice que debemos de estar hablando con el celular, si mal no recuerdo, son 2 pulgadas de distancia de la oreja. Nunca lo hacemos. Entonces mejor, como costumbre, utiliza el manos libres o el altavoz, aunque te escuchen tu conversación. El Bluetooth, tecnología muy nueva. Los estudios nos están diciendo que sí hay problemas. Entonces debemos de no exagerar con el uso del Bluetooth en casa. Y lo cual es muy interesante. Y por último, otra tecnología nueva que también está ocasionando problemas, de acuerdo a los estudios, son los focos LED. Los focos LED generan una multitud de frecuencias que no sabemos qué efecto tiene. Son polifrecuencias, multifrecuencias, y no sabemos el efecto que tiene sobre la salud. Entonces, pues es algo que también debemos de cuidar muchísimo. El tiempo se nos vino encima. Sí, el tema yo sé que da para muchísimo más, muchísimo más. Si ustedes me lo hacen saber, volvemos a retomarlo y tocamos un punto en particular con mucho gusto. Pero mientras, si quieren seguir investigando sobre el tema, mándenme a Facebook en Reingeniería Neural la solicitud para el libro, el gran libro de la Casa Sana, y con mucho gusto yo se los envío. Ahí hay información de sobra. Este fue tu programa Coach Online. Los espero el día de mañana con otro tema que espero que sea de su agrado. Soy su amigo el arquitecto Aldo Prieto, despidiéndome hasta entonces. Chao.